Hola, bienvenidos a Mesa Capital, hoy sábado para hablar de deportes aquí en El Punto Invisible. Nuestra primera media hora del programa lo dedicaremos a hablar de un tema bien interesante que tiene muchas aristas para analizar, como son las apuestas en el deporte y en especial el boom de las casas de apuestas en línea, que incluyen, pues por supuesto, a la Liga Colombiana de Fútbol. Y luego, acá en estudio, tendremos a una deportista de esas de admirar de verdad, María Angélica Bernal, nuestra tenista en silla de ruedas, clasificada ya a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Arrancamos de una vez a revelar y a explicar otro punto invisible. Y como siempre está aquí mi coequipero Juan Manuel Ramírez para hablar de este tema tan interesante de las apuestas y para analizar qué está pasando con este boom de las apuestas en el deporte colombiano. Buenas noches, Juan. Giselle, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Punto Invisible acá en Mesa Capital. Y sí, vamos a analizar primero este tema desde el punto de vista sociológico, porque hablar de apuestas en el fútbol colombiano tiene detrás una historia muy complicada, sobre todo si hablamos de las décadas de los 80 y 90, cuando, por ejemplo, los apostadores ilegales comenzaron a meterse en el deporte. Y para hablar de este contexto tenemos en estudio a Alejandro Villanueva, un estudioso de la historia del fútbol colombiano, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía, magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y además está adscrito a la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte y además es catedrático en Estudios Sociales del Fútbol. Bienvenido, Alejandro, a Punto Invisible, y empecemos por ahí. Las apuestas en el fútbol tuvieron su lado muy oscuro en el pasado, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Juan Manuel? Giselle, ¿cómo están? Claro, hay unas referencias muy importantes sobre las apuestas en el fútbol mundial. En Inglaterra se regularon después del Mundial del 66, en el que Inglaterra es campeón, y pues obviamente las casas de apuestas en las Islas Británicas estallan. Posteriormente a ello hubo una regulación muy importante, la cual se replicó en toda Europa. Okay. Para el caso de Colombia es muy importante destacar que después del desarrollo del fútbol a partir de la década de los 80 y de la llegada del narcotráfico y de dineros pues no muy santos al fútbol colombiano, sí, pues se dispararon unas apuestas no solamente ilegales, sino apuestas periféricas, es decir, no había ninguna regulación ni del Estado ni de ningún ente privado. Esto generó varios elementos fundamentales. Uno, la tristemente célebre muerte de Andrés Escobar, que todos recordamos con muchísimo dolor, pero también otros elementos que no están tan claros en el escenario, y es la vida social y la vida cultural de muchos jugadores, su desarrollo profesional, inclusive la misma muerte del árbitro Álvaro Ortega, claro, está vinculado a ese tema del narcotráfico y sobre todo de las apuestas en el fútbol colombiano. Sí, justamente por ese contexto que usted nos hace, porque el narcotráfico y las apuestas ilegales pues hicieron fiesta en los 80, en los 90, pasó un poco el boom cuando se descubrió pues todas las carteles en el fútbol, pero ahora volvimos a hablar de las apuestas. Y este negocio en Colombia, dice las estadísticas, que en los últimos 2 años ha subido el 70%. O sea que al colombiano le gusta apostar, le gusta el tema. ¿Qué es eso que hace que el colombiano le guste meter la plata en algo que es azar? Claro, creo que también las apuestas están vinculadas a la misma existencia y a la misma identidad nuestra como colombianos. Hay que tener en cuenta que hay formas y cuestiones del azar en nuestras vidas, las cuales no podemos controlar. Okay. Y esto agrega a nuestra existencia muchísima emoción. Hay que tener en cuenta que la base de estas apuestas, de la ludopatía, etcétera, está fundamentada en una emoción, tal vez emociones que nos hacen falta en otros aspectos de nuestra vida social y cultural. Bueno, esa emoción, no sé, pone en riesgo el juego limpio y se lo pregunto porque, pues, no sé, en Colombia parece que por ahora las personas que apuestan arriesgan con moderación, pero esto se puede volver con el tiempo en un asunto de perder o ganar millones de pesos, como creo que puede estar ya pasando, ¿no? Entonces yo sí le pregunto a usted que si las apuestas aumentan el riesgo de tener una liga transparente. Bueno, yo no estaría como tan de acuerdo si el número de apuestas necesariamente se traduce en una liga de fútbol más transparente y tal vez más competitiva.
pensaría que no. Hay que tener en cuenta que no hay unas claridades, es decir, venimos de un mundo de la ilegalidad de las apuestas, se regula aproximadamente hace 2, 3 años, y en este momento tampoco tenemos claridades sobre los recursos que nutren todas estas casas de apuestas. Es decir, hay una casa de apuestas matriz, que es la que patrocina el fútbol colombiano, y hay otras casas de apuestas más pequeñas que patrocinan clubes. Claro, y es tan riesgoso el tema, y lo que usted dice es como tan todavía inciertos esos dineros y esa forma de patrocinar el deporte, que la FIFA y en general todas las organizaciones deportivas que hacen eventos grandes tuvieron que correr a estipular como códigos de ética para los deportistas, porque ellos, después de los árbitros, son los primeros en que pueden llegar a ser víctimas de acoso de apostadores y tentarse a hacer un arreglo o un amaño de un partido. Tan es así que, por ejemplo, la FIFA, aquí tengo este reglamento, la FIFA sacó como de una circular diciendo, bueno, pilas jugadores, no apuesten, y digamos que el tema se volvió un problema en sí. Vamos a ver esta gráfica donde, por ejemplo, la Federación Internacional de Futbolistas Asociados les da como estas recomendaciones a los deportistas. Punto número 1, juega limpio. Nunca arregles un evento y niégate inmediatamente a amañar un resultado. Punto número 2, sé franco, comunica que te han propuesto arreglar un partido. Punto número 3, sé cauteloso, no divulgues nunca información delicada como cosas de la interna del equipo o del camerino. Punto número 4, sé inteligente, conoce las normas y a qué se puede exponer si arregla un partido, las sanciones. Y punto número 5, juega sobre seguro, nunca apuestes a tu deporte, ni sobre ti mismo, ni sobre tu equipo. Esos son los 5 puntos que les dan como sugerencias a los jugadores para que no estén tentados a arreglar un partido. Entonces esto sí está generando como un problema y está latente. ¿Qué cree usted que los jugadores en Colombia hasta qué punto puedan llegar a ser tentados después de los árbitros? Bueno, yo pensaría que tanto los árbitros como los jugadores pueden ser potenciales víctimas de este mundo que se mueve entre lo legal y lo ilegal de las apuestas, sí, por varias razones. Uno, porque no hay una ausencia del profesionalismo en el arbitraje colombiano. Y adicionalmente, pues los jugadores de fútbol son los atletas o los deportistas que menos capital social y menos capital cultural tienen. Por tanto, es mucho más fácil arriesgar la vida en un momento que pensar en un proyecto de vida a largo plazo que le traiga una serie de réditos a las comunidades, a los barrios, a los sectores que realmente necesitan una transformación social a través del fútbol y sobre todo del deporte. Hay una gran, digamos, falencia ahí y estos jugadores corren grandes riesgos. No olvidemos el tema, por ejemplo, de la B, las apuestas que se corren en la categoría B colombiana, en municipios y en ciudades pequeñas, incluso en tabernas, en droguerías, en sectores comerciales de municipios pequeños del país, donde hay un inmenso crecimiento de este fenómeno de apuestas. Es decir, hablamos de unas apuestas a nivel nacional macro reguladas, sí, y hablamos también paralelo de un sistema de apuestas que no es oficial, que no es legal y que está haciendo pues la mella en el deporte colombiano. O sea, aquí desde su experiencia yo puedo concluir una cosa: la mala paga, la doble facturación que conocemos, que yo le pago a usted el mínimo y que por aquí esto y que no sé qué, y sobre todo los jugadores de la B, es un polvorín para el tema de las apuestas. Pero aparte de eso, también hay un aprovechamiento, o se sospecha de que existe un aprovechamiento en regiones apartadas, donde gente muy viva, por decirlo de alguna forma, se aprovecha de esa necesidad para apostar y para utilizar... Claro, indudablemente podemos observar, por ejemplo, los municipios de lo que antiguamente se conocía como los territorios nacionales, sí, es decir, los territorios más alejados son territorios que en todo lado tienen transmisiones de fútbol, canales deportivos, una marca es decir, hay una red de televisión que llega a todos los puntos del planeta
Y esta red de televisión, esta marca de televisión les permite el acceso a todo tipo de partidos, por ende las apuestas se mueven. También se mueven apuestas en internet, en moneda digital, en moneda virtual. Y esto lo hace cualquier persona. Bueno, es un tema que tiene, como lo decía Gisela, arrancando muchas aristas para analizar. Y vamos a escuchar, por ejemplo, a continuación a Ever Montero, es el presidente de FECOLjuegos. Es esta entidad que fue firmante de una declaración por la integridad deportiva en Colombia, en la que participaron el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico y Paralímpico, la DIMAYOR, Asojuegos y en general todos los empresarios de los juegos de suerte y azar, en la que se comprometen a vigilar la legalidad y la transparencia de las apuestas. ¿Qué están haciendo en realidad? Acá está la respuesta. FECOLjuegos ha venido trabajando a la par que se ha venido dando la regulación de las apuestas online en Colombia, sobre todo las apuestas deportivas, que fue la primera operación en 2017, con unos talleres y una revisión de todo lo que había a nivel mundial frente a la prevención de amaño de partidos. Es así como contactamos a la Liga de Transparencia que maneja estos temas en España, y con ellos hemos tenido algunos talleres y hemos trabajado en el conocimiento de cómo se pueden hacer estas afectaciones a los partidos, cómo se pueden prevenir, qué convenios se deben hacer interinstitucionalmente, a quién se debe acudir, cómo debe ser el comportamiento de los jugadores, de las familias, de los apostadores, de las mismas casas de apuestas. Entonces esto nos ha permitido conocer realmente de primera mano cuáles son los riesgos que se tienen en este tipo de eventos, y adicionalmente conocer algunos convenios internacionales que se tienen en Europa, sobre todo entre varios países, precisamente con el fin de prever la posibilidad de que haya algún tipo de amaño de evento deportivo. Así es, el tema de las apuestas comienza a tener muchos ojos encima porque la Fiscalía General de la Nación también suscribió un convenio institucional con Acolfutpro y DIMAYOR para velar por la transparencia en el deporte, ya que las apuestas llegaron para quedarse. Esto no tiene reversa, pero ojo porque la Liga Colombiana tiene en su estructura varios temas que podrían elevar el riesgo de que se presenten amaños en los partidos. Y así lo advierte Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Aquí lo escuchamos. El riesgo y las causas que pueden permitir que se den este tipo de situaciones las hemos venido denunciando desde hace muchos años. La no profesionalización de los árbitros, el que no haya descenso en la segunda división, los bajos salarios, la infinidad de posibilidades de las apuestas, porque ya las apuestas se pueden manejar por tiros de esquina, por laterales, por primera amarilla, no necesariamente con el resultado. Entonces son infinitas las combinaciones que pueden generar esta posibilidad de amaños. Y ese es el riesgo. El riesgo es que en la medida en que existan condiciones, pues se pueden dar los acercamientos generalmente con personas cercanas a los futbolistas. Cuando se han presentado estas circunstancias de intento, los jugadores se han comunicado con nosotros y inmediatamente hemos dado aviso a la DIMAYOR, hemos dado aviso a las autoridades para efectos de que conforme los mecanismos que ellos tienen para detectar este tipo de circunstancias anómalas puedan ser controladas y eventualmente anuladas. Bueno, yo creo que cada vez que uno escucha más y más fuentes o más de actores directos de este tema, surgen preguntas, Alejandro. Yo aquí le quiero preguntar muy de frente, como diríamos en la calle. ¿Es sano que una liga profesional de fútbol esté siendo patrocinada por una casa de apuestas, pero aparte de eso, que diferentes equipos sean patrocinados por otras casas de apuestas y que usted vea una transmisión de fútbol y en la publicidad de las vallas salgan otras casas de apuestas y todo en un 80% se esté yendo encaminando a que la publicidad sea casas de apuestas? ¿Es sano? Pues raya un poco con la transparencia que debería tener un deporte que es identidad nacional en nuestro país. El fútbol es nuestra identidad nacional y merece no solamente respeto, sino credibilidad y transparencia. Y teniendo una gran cantidad de casas de apuestas haciendo este tipo de patrocinios, pues le resta credibilidad. Sí. Es decir, como le restó credibilidad mientras unos cigarrillos patrocinaron el deporte y mientras pues bebidas alcohólicas patrocinan deporte, esto pues es un poco contradictorio. Entonces estamos seguros que definitivamente no.
Y hay formas de entender las apuestas también, porque Colombia en sí, nuestra identidad está marcada culturalmente por apostar. También no tiene un componente negativo todo el tiempo. Estamos hablando de unas apuestas. En el Mundial se apuestan las laminitas del álbum del Mundial. La polla las cuando uno juega la pollas selección. La gaseosa futboleras. después del partido. La gaseosa, la cerveza después del partido. Ajá. Los campeonatos de rodillones que tienen apuestas entre los que disputan el encuentro. Claro que sí, pero Claro, indudablemente. Un le poco quita- bastante, ¿no? Se dice un poco, no, yo creo que es un poco bastante. Pero bueno, yo no quiero ser negativo, yo no quiero ser como si el que gana, pero es que ese señor ve todo malo, no. Pero yo sí quiero hablarle ahora de otro aspecto que a mí me parece interesante y preocupante. Porque es que estas apuestas, me parece a mí que también se pueden convertir en un vicio para las personas que la practican. Y, hombre, ¿dónde se deja la ludopatía? ¿Qué mensaje se le está mandando al colombiano? Apueste tranquilo que es chévere y que está permitido, pero, hombre, ¿y si llega a la ludopatía, qué pasa? Sí, claro, inicialmente yo creo que hay que pensar ahí, Ajá. y sobre todo en el marco de la pandemia, y la pospandemia, en la salud mental de los colombianos. Y en cuánto contribuye a la poca salud mental de los colombianos la ludopatía y el mundo de las apuestas. Sería muy bueno hacerle esa pregunta a quienes patrocinan el deporte y el fútbol. Y tenemos que explicarle aquí a los televidentes cómo funciona una persona, digamos, cómo funciona el tema de las apuestas. Sí. Usted tiene un partido de fútbol al que le quiere apostar y tiene cerca de 200 o 300 mercados, llaman ellos, en un solo partido. O sea, 200 posibilidades de apostar. ¿Quién tira el primer tiro al arco? Sí. ¿Quién hace el primer saque de banda? ¿Quién se expulsa primero? ¿A quién le sacan amarilla en el banco? 1000 cosas a las que ustedes pueden apostar. Y los jugadores pueden de cierta manera ser manipuladores de esas circunstancias si llegaran a ser tentados para favorecer una u otra apuesta. Entonces también no es solamente ya el resultado, quién gane y quién pierde, que en ese sentido pues tocaría hablar con el árbitro. Claro. Por aquí los jugadores también están siendo partícipes, entonces la gente tiene en un partido, en su teléfono celular o lo que sea, mil cosas para apostar. Entonces nosotros nos pusimos a buscar a una persona que juega en línea, que todavía está como en el tema de, bueno, yo lo hago como por hobby, pero más allá de eso puede haber también un problema, y aquí vamos a ver este testimonio de Edilberto, un jugador que acabamos de entrevistar ahora antes de entrar al programa, que nos cuenta cómo son sus apuestas. Vamos a ver. Eso ya va en el control que tenga cada persona sobre el cómo va a actuar en este tipo de negocio, ¿sí? Existe un riesgo, y entre más riesgo, digamos que más emocional, porque entre más riesgo, más se gana. Entonces, no hay temor a que me vuelva adicto. No, digamos que también eso va directamente ligado al bolsillo. Si yo tengo harta plata para invertir, pues también existe harta probabilidad de ganar. Entonces, respondiendo a la pregunta, no tengo temor en cuanto haya una adicción a esto. Digamos que cuando mi bank, cuando el monto a apostar está muy bajito, pues entonces hay como que se pierde la emoción del encuentro, de apostar, pero es una buena experiencia. Bueno, Edilberto, el jugador que acabamos de oír, evidentemente hace sus apuestas solo por divertirse un fin de semana. Pero ¿cómo se puede dar cuenta una persona que un familiar o un conocido está arriesgando más de la cuenta o está arriesgando demasiado dinero, y qué se debe hacer en ese momento, Alejandro? Bueno, pues principalmente tiene que ver con las formas de comunicación al interior de las familias. Sí. Una preocupación grande que se tiene con este mundo de las apuestas es cómo, de una u otra manera, en línea, menores de edad acceden a ellas, pues porque los formularios de ingreso no son lo suficientemente rigurosos ni tienen los códigos de seguridad respectivos. Hay algo muy importante, me devuelvo un poquito al tema de los jugadores. Cuando dentro de esos 200 mercados de formas de apuesta hablamos de las faltas y en qué momento las faltas y sobre quiénes, esto no es una cuestión tan azarosa, y los jugadores pueden estar presionados a hacer un tipo de falta de esta, y no sabemos la consecuencia de la misma en términos de una lesión del mismo jugador o de con quien está jugando. Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora, definitivamente
es fundamental que el Estado sí desarrolle unos procesos regulatorios sobre no solamente las casas de apuestas, sino las formas de acceder en línea a las mismas. Y que esto se dé a través de una serie de códigos o a través de una serie de flujos monetarios que únicamente no sean el pago en dinero digital o en monedas virtuales, etcétera. Y la otra, pues definitivamente que la gente tenga la libertad de elegir si apuesta o no apuesta, pero esto puede constituirse en una situación problemática para las familias y para el bolsillo de la gente. Yo creo que la libertad existe, ¿no? De decidir si usted apuesta o no. ¿Hasta dónde podría llegar el Estado en dado caso, ya que usted me habla de esa regulación? ¿Qué podría advertir o llegar a advertir el Estado, el gobierno, frente a las casas de apuestas, ¿no? Por ejemplo, en su momento el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Yo sí considero que hay que hacer unas campañas de pedagogía muy importantes porque esto se puede convertir en un problema. Y le complemento que han estudiado con el Código Penal en Colombia. No existe algo específico frente a eso. Lo más cercano es la estafa. En el momento en que se llega a descubrir que un partido está arreglado, pero no hay nada más de castigo a este tipo. Entonces, como también aterrizar un poco la legislación sobre el tema. Recordemos el tema de Italia hace 2 años. Sí. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con una serie de clubes que tuvieron arreglo de partidos que no solamente perdieron la categoría, sino que incluso muchos perdieron su propio nombre como empresa? Claro. Dado el tema del arreglo de partidos y las apuestas que estaban rayando entre lo ilegal y lo legal y lo ilegal allá en Italia. En Colombia no podemos llegar potencialmente a lo mismo. Es fundamental que, por ejemplo, se rastreen los dineros de las casas de apuestas. ¿Cuál es el origen de esos dineros? ¿De dónde salen? ¿Desde qué perspectiva se está haciendo ese análisis? Y creo que también el trabajo que ha hecho la Superintendencia de Sociedades, sobre todo con los clubes, lo proyecten a la federación, a la DIMAYOR, a los entes del fútbol colombiano, a los clubes, pero sobre todo también a los protagonistas, a los actores culturales del fútbol, a esos personajes que son unos artistas del deporte, que son los mismos futbolistas y sus familias. Estamos sobre un tema bien complicado y si esto no se regula podemos estar teniendo más adelante problemas. Estuvimos hablando con otros jugadores preguntándoles cómo era el tema y hay algunas casas de apuestas que le permiten a usted un monto límite para que usted no se exceda. Entonces dice, señora casa de apuestas, claro, no me deje apostar más de 100.000 pesos. Digamos que eso lo han ido implementando porque han visto que hay gente que se desborda, de pronto aquí en Colombia no, pero en otros países sí, y eso puede llevar, digamos, a la destrucción incluso de familias, de empresas. Entonces, para despedirlo finalmente, Alejandro, porque ya nos tenemos que ir a la siguiente pausa, ¿hasta dónde que una casa de apuestas patrocine una liga puede cohibir la investigación a esa misma casa de apuestas si se llega a descubrir algo? Sí, no, mi mamá decía que en casa de herrero asadón de palo. Es muy particular porque cómo los entes del fútbol colombiano pueden investigar o pueden desarrollar procesos de investigación interno de los clubes, de los jugadores, de los árbitros, etcétera, si justamente quienes los patrocinan son las casas de apuestas. Es una gran pregunta que queda. Pero no se nos haga raro si aquí el comité, por ejemplo, disciplinario de la federación lo eligen los que están investigados, por ejemplo, ¿no? O sea, ser juez y parte. Y yo sí creo que ustedes, de su experiencia también, un mensaje, por ejemplo, a los papás, a los padres de familia, porque es que uno ve muchas veces fútbol con sus hijos que son menores de edad y están recibiendo un mensaje de apueste, apueste, apueste. ¿Qué hacer? Pues devolverle la transparencia al fútbol a través de la buena comunicación y sobre todo pensar que es simplemente el deporte que plantea la identidad nacional. O sea, nosotros los colombianos somos ciclismo, somos fútbol, somos alegría, pero a veces no sabemos ganar y definitivamente no sabemos perder. Caramba. Así es. Bueno, gran tema, interesante. Sí. Valía la pena hacer como una investigación adicional a esta, la vamos a hacer porque esto va a seguir creciendo. Y por último, pues también las casas de apuestas ingresaron a los medios de comunicación y muchos de los colegas de deportes fueron imagen de muchas casas de apuestas. Entonces también el periodismo está un poquito en peligro de poder inspeccionar a través de investigación este tema de las casas de apuestas cuando se presente algún problema, que creo que va a ser pronto. Gracias, Alejandro. Y vamos a una pausa porque ya venimos con una de nuestras atletas clasificadas a Tokio 2021.
Continuamos acá en Punto Invisible de Mesa Capital y ahora pasamos al tema de los Juegos Olímpicos, porque en estudio tenemos el honor y la alegría de recibir a una de nuestras grandes atletas bogotanas y colombianas que ha crecido muchísimo en el último año y ya está clasificada a Tokio. Acá comenzamos el Punto Olímpico. Pues bienvenida María Angélica Bernal, una de las tenistas en silla de ruedas top 10 del ranking mundial y que nos representará en los Juegos Paralímpicos. María Angélica, cuéntenos cómo empezó usted en esto del tenis adaptado, cuál es su historia, bienvenida de nuevo. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes. Bueno, primero pues tengo una discapacidad que es de nacimiento, se llama focomelia, es carencia de un miembro y en mi caso es la pierna derecha. Utilicé prótesis desde más o menos los 2 años. Y practiqué deportes de los 5 o 6 años con mi papá, los hacía de manera convencional, porque pues jugaba tenis pero no podía correr tanto en la cancha, hacía voleibol, básquetbol, patinaje, me gustaba mucho. Los deportes individuales eran los que más me llamaban la atención y por cuestiones del destino me invitan a una clínica realizada por la ITF, la Federación Internacional de Tenis acá en Bogotá. Asistí a la clínica que era para tenis en silla de ruedas. El entrenador holandés me dice como tienes un gran futuro del tenis en silla de ruedas, juegas muy bien tenis, pero tienes que sentarte en una silla de ruedas. Al principio por parte de mis papás y mía un rechazo total a la silla de ruedas porque yo hacía muchas actividades, en el colegio iba normal con mi prótesis, nunca había usado una silla de ruedas, así que lo que ve la sociedad y veíamos nosotros es que era una limitación tenerme que sentar en una silla de ruedas. Afortunadamente en ese momento tengo una tía que es entrenadora de tenis, estaba de coordinadora de la sede de la Liga de Tenis de Bogotá donde se realizó. Me dijo, sí o sí te tienes que sentar, yo te voy a entrenar los primeros días. Así que ahí empecé a jugar. Desde el primer momento en que me senté en la silla de ruedas quedé enamorada completamente porque pues ya me gustaba jugar tenis. Y el poder ver que ya podía llegar a todas las bolas por toda la cancha, moverme muy libre, sin pensar que me voy a caer o llegar más rápido, fue increíble. Claro, y aprender a manejar la silla, pues es también todo un complemento de lo que es el tenis, porque pues las sillas son obviamente adaptadas y tienen que tener unas especificaciones, pero como aquí nosotros hacemos pedagogía siempre en este Punto Invisible, vamos a ver esta nota que preparó nuestro compañero Nicolás Gómez sobre la historia y algunas características del tenis en silla de ruedas. La práctica de tenis en silla de ruedas se remonta a 1976, cuando el tenista Brad Parks y el atleta Jeff Minenbracker decidieron utilizar la misma cancha y los mismos implementos del tenis convencional, pero en silla de ruedas como una terapia de acondicionamiento para las personas en condición de discapacidad. Las reglas son prácticamente las mismas del tenis tradicional, exceptuando que se permite que la pelota rebote 2 veces antes de ser respondida. El tenis adaptado se presentó por primera vez como un evento de demostración en los Juegos Paralímpicos de 1988 en Seúl, y para 1992 ya contaba con 11 eventos internacionales, incluida su confirmación como parte del sistema olímpico, haciendo su debut oficial en Barcelona ese mismo año. Actualmente el Tour de Tenis en silla de ruedas tiene más de 150 torneos en 40 países, incluyendo los 4 Grand Slams de Australia, Roland Garros, US Open y Wimbledon. En los Juegos Paralímpicos se juegan en las categorías de Open, hombres y mujeres, y además se compite también en la categoría Quad, donde juegan los deportistas con movilidad reducida en más de 2 extremidades y en la que incluso se permite la asistencia de adherir la raqueta al cuerpo del atleta. Bueno, y aquí la vimos, Angélica, en unas imágenes cuando transmitieron en la televisión colombiana el US Open, donde usted llegó a las semifinales, y su año ha sido maravilloso porque también ha estado en el US Open y estuvo en el Australian Open, y aquí ella nos trajo unas bolas del Australian Open. ¿Son tú las que jugó? Sí, bueno, pues tuve la fortuna el año pasado de, pues todo por el tema del COVID, algunas chicas se retiraron, yo estaba número 10 y solo van 8 en los Grand Slams, y entré al US Open, lo aproveché al máximo y llegué a semifinales, y ya este año pues entré directo para el Australia Open. Desafortunadamente pues por las condiciones que se dieron en ese momento, de que tuve que hacer cuarentena estricta y 15 días y bueno, todas las cosas, perdí en primera ronda, en cuartos de final, pero igual vine con muchísimas cosas que aprendí, sabemos en qué tenemos que trabajar y vamos a llegar más fuertes el próximo año. ¿En qué tiene que trabajar? Ya que lo dice.
Bueno, pues tenemos que trabajar física, tácticamente, mentalmente. Tengo un buen tenis, pero tengo que seguir mejorándolo en frente a esas rivales que ya tienen el nivel muchísimo más alto. Bueno, yo aquí le quiero preguntar cómo es ese proceso, por ejemplo, de entrenamiento de María Angélica, ¿no? Y lo pregunto porque la pandemia llegó y nos cogió a todos, hombre, cambio de planes, cambio de esquemas de trabajo, cambio formas de entrenar. ¿Cómo se organizó usted junto a su equipo de trabajo para poder seguir entrenando y en un año de pandemia tener un año tan cargado de éxito? Bueno, pues cuando empezó cuarentena y estricta, empecé entrenando en casa, a buscar aditamentos, mi papá ayudarme y mi mamá a adaptar para poder, porque yo no uso la silla de ruedas en mi vida cotidiana, entonces que el cuerpo, la memoria, los músculos no perdieran el mover silla de ruedas, entonces hacer como un simulador para la silla de ruedas y empezar a hacer preparación física en casa por videollamada con mis entrenadores. Ya después estuve súper bien físicamente, que no me costó tanto el poder volver a jugar. Empecé como en junio, que vimos la necesidad de empezar a jugar, porque pues venía algún torneo, no sabíamos cuál, y afortunadamente pues fue un Grand Slam. Y me fui a Fusagasugá con uno de mis entrenadores por un mes, que él tiene familia allá y teníamos la opción de tener canchas, porque por muchísimo tiempo Bogotá tuvo todas las canchas cerradas, públicas o privadas, así que bueno, me pude preparar en Fusagasugá y también ya después cuando regresé a Bogotá 2 semanas antes de viajar a Nueva York, la Universidad Militar, que es donde estudio, también me facilitó las canchas. Tenía que ir hasta Cajicá, pero bueno, igual tenía espacio para poder entrenar. Este año pues se sumó a mi equipo Colsanitas, entonces pues también reformulé muchísimas cosas para mi equipo, me di cuenta que necesitaba más exigencia, más cosas en mi equipo para tener el tenis profesional que demanda unos Grand Slams y los resultados que queremos positivos en unos Juegos Paralímpicos como son los de Tokio. Así que ya estoy entrenando también con los entrenadores del equipo Colsanitas y tengo una temporada de más o menos 5 meses en Europa. Bueno, precisamente usted nos decía que se va 5 meses a Europa y resulta que es que la pandemia como que tomó fuerza otra vez en Europa, van a cerrar otra vez como algunos países, algunas situaciones. ¿Cómo va a alterar eso su preparación? ¿O por el momento somos optimistas de que usted va a viajar y va a cumplir su plan? ¿Cuáles, digamos, los torneos que va a jugar hasta Tokio? Bueno, por el momento estamos con el plan de en entrenamientos, ver qué torneo se realiza o no. Los tenistas en Europa, bueno, los deportistas de alto rendimiento tienen muchísimos permisos con todas las, pues como todas las medidas de bioseguridad en Europa, así que será un poquito más fácil realizar un entrenamiento adecuado en España. Y los torneos, pues posiblemente serán en Turquía, en Francia, Inglaterra y Bélgica. Y usted ya estuvo en cuarentena, ¿no? Antes de un torneo. Sí, fue durísimo, pues fue en Australia, íbamos en vuelos charters que nos puso la organización para ir como súper blindados, que fueran solo jugadores y parte del equipo. Desafortunadamente en el vuelo que salió de Los Ángeles en el que yo iba, un entrenador dio positivo y Australia fue súper estricto y teníamos que estar 14 días igual en cuarentena, pero con un permiso de 5 horas de entrenamiento. Como 2 horas de tenis, más unas horas de preparación física y comer como en el club. Al darse pues los casos positivos en algunos vuelos, las personas que íbamos en esos vuelos no podíamos salir de la habitación. Fue súper duro porque las ventanas eran selladas, entonces ya fue muchísimo tiempo y yo estaba sola, era completamente encerrados. Bueno, por eso tienen los resultados que tienen, ¿no? Estos países. Yo aquí me quiero saltar a mi jefa, es mi directora de deportes, es mi jefa. ¿Y cómo ha sido el trabajo psicológico? O sea, ahorita nos hablaba de cómo hay que trabajar mucho la mente, ¿no? La cabeza de, como creo que yo puedo, pero cómo ha sido también el trabajo psicológico estando en una pandemia, en que se tiene que ir para Australia y está en cuarentena, que ahorita se va para Europa y no sabe qué va a encontrar. O sea, ese juego de se pueden aplazar los olímpicos, o sea, una cantidad de historias que cuentan que pueden afectar muchísimo al deportista. ¿Usted cómo ha trabajado esta parte psicológica? Bueno, lo hemos trabajado como de ser muy de mente abierta, abierto a cualquier posibilidad, que si no está en nuestras manos, no dejarnos afectar.
Así lo trabajamos también en Australia, en dejar fluir las cosas. Lo manejamos también como en cosas parecidas, como si yo no puedo manejar que llueve y me atrase en el partido, tampoco puedo manejar si me dejan o no en cuarentena. Entonces trabajémoslo como de no estresarme, y además que muchas veces de las cosas y exigencias así fuertes es en las que se forma el carácter de un deportista, y yo me siento muchísimo más fuerte para enfrentar cualquier partido que se venga. Claro, usted se enfrentó ya a las 10 mejores del mundo, digamos, dentro de ese ranking usted era la octava, pero pues jugó con las que estaban más arriba. ¿Qué diferencias encontró? Y lo voy a decir francamente, pues el tenis adaptado en Colombia no tiene historia. Usted prácticamente le está abriendo las puertas a muchos tenistas. Y en cuanto al tema del rendimiento, en cuanto al tema de la tecnología, porque usted nos decía que la silla usted no la usa durante su vida cotidiana, ¿las sillas de las otras competidoras tienen alguna ventaja? ¿Estamos bien en ese equipamiento? ¿Puede mejorar la silla para que sea más rápida? ¿Qué nos falta en ese sentido? Bueno, Colombia está creciendo en el tenis, todavía falta muchísimo más, y la verdad estoy muy feliz de poderle abrir paso a muchas niñas y jóvenes que también vean que es posible, porque muchas veces pensaban que era imposible que un colombiano llegara a este tipo de eventos, a este tipo de rankings. Falta muchísimo trabajo, igual los entrenadores y equipo de Colombia se está preparando para poder formar este tipo de tenistas. En cuanto a la tecnología y bueno, procesos de organización, nos falta muchísimo y tenemos que aprenderlo en los demás países muy fuertes como Holanda, que siempre ha tenido la número 1 del mundo. Yo creo que desde que empezó el tenis en silla de ruedas, y lo sigue siendo, no porque sea la misma chica, sino porque siempre es Holanda. Como número 1, es un proceso súper serio con unas etapas ya muy determinadas en lo que deben hacer cuando está en formación, cuando está en fase de junior, preparación y etcétera, profesional. Eso lo tenemos que empezar a adaptar en Colombia. Y en cuanto a la tecnología en sillas de ruedas, bueno, pues mi silla de ruedas no es la última, pero no es como la mejor de las sillas de ruedas, pero es muy buena, es una silla mexicana con la que me he estado trabajando desde más o menos 2015, 2016. Me siento muy cómoda porque también lo importante es, bueno, sí, lo liviano y eso, sino que esté súper a la medida y que tú puedas manejarla bien. Tiene que ir súper ajustada, que te sientas cómoda, que vaya debido a tus necesidades como físicas, pero también del juego, de tu estilo de juego. Obvio hay mejores, pero bueno, es con la que estoy en este momento y me ayuda bastante a mi juego. Y en esa podemos lograr cosas. Y en esta podemos seguir logrando muchísimas cosas. Ya a mi equipo se han sumado muchas personas y muchísimas cosas positivas, así que vamos a seguir mejorando. O si no, díganos qué hay que hacer para conseguir cosas. Si tenemos que cambiar silla, por favor, díganos qué hay que hacer. Sí, qué hay que hacer. Comité Olímpico, a ver qué se debe hacer. María Angélica, yo aquí acostumbro a echarle flores a los deportistas. Yo creo que cada 8 días tenemos la oportunidad de conocer. Estos sábados se vuelven muy enriquecedores porque tenemos la oportunidad de conocer unas historias espectaculares. Y hoy, viéndola hablar a usted, me pregunté, ¿tienen que llegar los deportistas a manejar el deporte colombiano? La tienen muy clara, ¿no? La tiene muy clara usted en el sentido de qué hay, qué nos falta y qué podemos hacer. Y creo que eso también es muy bueno para ustedes los deportistas, tener estas ventanas de poder no exigir, sino decir, oigan, mejoremos esto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo vivimos en el día a día, sabemos qué son las necesidades, pero también tenemos que formarnos con una carrera profesional académica. Yo estoy estudiando Relaciones Internacionales y Estudios Políticos porque pues más adelante quiero trabajar por el deporte paralímpico y el deporte colombiano desde una institución. Nuestro mayor ejemplo es nuestro actual ministro Ernesto Lucena, exdeportista que conoció de cerca, que vivió todo el proceso de un deportista y ahora ha manejado muy bien el deporte. Es una persona que está a cargo de cabeza, pero también está muy cercana a nosotras. Es muy importante que para nosotros los deportistas sintamos ese apoyo directo y yo espero que más adelante muchos deportistas de mi época, de los que vengan, seamos los siguientes dirigentes en ministerios y demás entidades nacionales. Hablando del apoyo gubernamental, pues también llegó por otro lado el apoyo privado, usted ya nos había contado, y nos dio mucha emoción saber que Colsanitas, que es, digamos, la empresa que más ha apoyado el tenis profesional, la haya acogido.
llegó a Colsanitas y cómo ha sentido el cambio de trabajo. Quiero decir, en Colombia, Colsanitas tiene un entrenador que pueda darle a usted luces sobre jugar en silla de ruedas, jugar tenis en silla de ruedas, porque siempre son entrenadores de tenis convencional. ¿Hay algún entrenador que usted le haya dado los tips necesarios aquí en Colombia? Bueno, pues el entrar al equipo Colsanitas no solo es como en cuanto al apoyo de la posibilidad de un poquito más de torneos, ya teniendo esa base de ellos, sino llegar a la familia de Colsanitas. El tener contacto directo todos los días con los demás jugadores del equipo, que estén pendientes cuando cada uno del equipo compite, el sentir yo en Australia el apoyo completamente de ellos fue muy especial, y el respaldo en cuanto a equipo ya digamos de técnico, de entrenadores, y la parte de preparación física ha sido muy buena. Yo creo que de todos los tiempos que llevo no había tenido como una preparación física especializada en tenis, y la he sentido el cambio en las últimas 3-4 semanas. Me he sentido muchísimo mejor en cancha trabajando con la preparadora física del equipo. Y en cuanto a la parte tenística, bueno, son entrenadores convencionales. En mi proceso ya en el que estoy, no cambia mucho el tenis, un entrenador de tenis en silla de ruedas a tenis convencional, porque bueno, ya las correcciones son como técnicas de coger la bola más adelante o moverme un poco más. Sí. Así que he venido entrenando con el head coach Colsanitas, que es Felipe Verón. Ha sido muy bueno el proceso. Él ha aprendido mucho de mí, también yo he aprendido un montón de él. Y esperamos que los demás entrenadores del equipo sigan aprendiendo, y además vamos a intentar hacer un proceso de aprendizaje con mi entrenador argentino y el equipo Colsanitas. Pues más que merecido, ¿no? Ser parte de este proceso exitoso de Colsanitas, que lo ha demostrado durante muchos años y que le ha dado muchas alegrías al deporte en nuestro país, en este caso el tenis. También como hacer el llamado a otras empresas, ¿no? Otras empresas que, oigan, vengan, apoyen a estos deportistas, apóyennos, que estamos dejando la bandera en alto, estamos llevando su marca por todo el mundo, y sobre todo que el deporte es algo social muy bonito. Sí, el deporte transforma vidas y puede transformar a un país socialmente como lo necesita Colombia. Así que invitar a las demás empresas privadas a que se interesen en el deporte paralímpico y en el tenis. Sí. Yo creo que Colsanitas está haciendo historia de confiar en un tenista paralímpico, en que puede llevar su marca y que puede ser parte de un equipo profesional, como lo ha sido por muchos años el tenis en Colombia, con Colsanitas. Se necesita pues muchísimo apoyo más, todavía me falta, y va a seguir siendo mi familia y las demás entidades apoyo para poder seguir viajando, pero igual yo creo que también le estoy abriendo espacio a las demás generaciones y demás niñas y jóvenes que vengan, y que las demás empresas vean que sí es posible apoyar a un deportista paralímpico. Bueno, ¿y usted se va para Tokio? Cosa que nos da muchísima envidia y mucha alegría, que se vaya a competir tan lejos en un evento tan bonito como son los Juegos Olímpicos. ¿Con qué quedaría usted contenta en estos Juegos Olímpicos de Tokio? Yo entiendo que usted está recogiendo mucha experiencia y que su meta de medalla estaría en París tal vez, pero en estos Juegos Olímpicos, ¿a qué vamos y para entender mejor cómo va a ser el resultado? Bueno, serían mis terceros Juegos Paralímpicos. He estado en Londres 2012 y en Río 2016. Ahora mi meta es estar entre las mejores 8 del mundo, o pues estar entre las mejores 8, mejorando mi ranking ahora, para llegar como siembra y así tener mejores posibilidades en el cuadro y poder avanzar un poquito más. Así que nuestro objetivo por el momento es tener un diploma paralímpico en tenis, el primer diploma paralímpico en sencillos para tenis en Colombia. No, y seguro así va a ser. Yo quiero hacer corticas. ¿Qué le inspira a usted? Bueno, me inspira para seguir jugando, ser ejemplo para los niños y jóvenes y transformar las vidas de los deportistas paralímpicos, también así como lo hago con mi escuela Semillas Sin Barreras, que llevamos más de 12 años trabajando, dándole la oportunidad a personas con discapacidad física, en especial niños y jóvenes, de acercarse al tenis en silla de ruedas y que conozcan y puedan participar en este tipo de deporte. ¿Cuál es su ejemplo a seguir?
Mi ejemplo a seguir, bueno, en la parte deportiva me encanta María Sharapova, pero bueno, ya más en lo personal, mis padres, que han sido un ejemplo increíble para mí. Mi papá fue el que me enseñó a jugar tenis y mi mamá en cuanto, digamos, ya la parte de orden y profesional, de lo que he sido y disciplinada también. ¿Con qué sueña? ¿Con qué cierra los ojos y dice, lo voy a lograr? Sueño desde muy pequeña, desde los 11 años que empecé a jugar tenis en silla de ruedas, con ser número 1 del mundo, y yo creo que en un futuro lo voy a lograr. Qué bien. María Angélica, volviendo a la parte técnica que usted me decía que está entrenando con Felipe Verón, que es el mejor. O sea, ese está en manos de oro. ¿Las técnicas del golpe con la raqueta a la bola son las mismas? Porque, digamos, el ángulo que usted tiene es distinto frente a la malla. Entonces, ¿cómo trabajan? ¿Hay una técnica distinta o es el mismo golpe normal? Bueno, pues la técnica es muy parecida. El agarre de la raqueta es súper parecido. Digamos que la única diferencia así súper notable es que la estabilización que tiene un convencional, que son los pies como al piso, lo que le da la fortaleza al golpe, en nosotros es la mano no dominante, en mi caso mi mano izquierda, y solo puedo pegar revés a una mano, que generalmente pues se pega revés a dos manos. Entonces yo solo pego revés a una mano, de resto todo el tipo de golpes lo hacemos y no necesitamos como algún cambio muy drástico en la técnica. ¿Y cuál es su mejor golpe? Mi mejor golpe es la derecha. El drive. El drive. ¿Y el revés estamos trabajando? No, el revés también es muy bueno, pero mis puntos ganadores generalmente es por la derecha. ¿En el tenis de silla de ruedas se usa mucho subir a la net o no da mucha posibilidad? Bueno, es diferente tanto en hombres como mujeres. Sí. En mujeres es muy parecido al convencional, nos quedamos un poco más atrás, jugamos de fondo, pero igual intentamos subir a la malla. Y en hombres en silla de ruedas es muy parecido al convencional, se juega mucho más rápido y suben mucho más a la malla, retornan y va muchísimo más rápido el juego de los hombres. Bueno, es aprender, ¿no? Es aprender un montón y sobre todo ver que todo es posible. Todo es posible. Y ese revés a una mano, perdóneme decirle, usted tiene entonces el revés de Roger Federer, ¿no? Lo podríamos llamar así, a una mano. La técnica. O sea, sí, muy parecido. Sí, muy parecido y además mi técnica, pues por lo que me dicen y siento, es muy linda y se ve de fuera de la cancha muy bonita. Sí, porque la vimos aquí jugando en el US Open y es muy bonito ver que, bueno, ahí está el doble rebote de la bola, que eso lo amplía un poco más como el rango de la cancha, pero es muy bonito ver cómo los golpes son fuertes y hay que ser rápidos, digamos, como usted decía, con la mano no dominante y con la silla, ¿no? Darle la vuelta a la silla, esa técnica ya la tiene clara. Sí, digamos que es agilidad, no es tanto fuerza, sino agilidad. Y ya no estoy pensando en cómo voy a mover la silla, cómo van las manos silla raqueta, sino ya es un movimiento automático y estoy pensando más como dónde voy a jugar, en qué ubicación va la pelota, qué tipo de golpe voy a hacer. Sí. Ya la parte de la silla de ruedas es muy natural y las sillas, en el momento en que entro a una cancha de tenis y me siento, es parte de mi cuerpo. Es parte de su cuerpo. Bueno, mejor golpe, la derecha, drive. Estamos mejorando el revés a una sola mano. ¿Qué considera usted que es su máxima fortaleza, no solo en lo deportivo, sino también como persona, como mujer que la tiene en el lugar que la tiene? Yo creo que mi máxima fortaleza es mi carácter fuerte frente a las adversidades, a los sacrificios que tengo que hacer como persona y como deportista. Enfrentarlos los veo fuera de la cancha y dentro de la cancha es lo que me ha permitido seguir adelante con todo lo que me propongo y los buenos resultados que he tenido en tenis. Usted nos contaba que está cerca a los jugadores de Colsanita, a Zafara, a Cabal, a Galán. ¿Ha tenido oportunidad de hablarle? ¿Tienen chat? ¿Tienen WhatsApp? Sí, estamos muy cercanos. Hay pues un grupo en el que estamos todos los del equipo y nos mandamos mensajes de apoyo el día que debemos competir. Y además una historia súper, pues anécdota súper linda del Australia Open fue que mi primer set en el partido fue Farah y estuvo viéndome jugar. Epa, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque sobre todo eso alimenta esa ilusión de vamos a hacerlo todos bien por nuestro país, sobre todo, ¿no? Sí, además que fue un momento complicado porque se supone que Australia jugó con público,
Claro. Pero Melbourne durante 3 o 4 días cerró completamente la ciudad y justo el día que yo jugué, jugamos sin público. Entonces fue muy positivo para mí que pues mi entrenador en ese momento y Farah estuvieran viéndome jugar. Nada más y nada menos, ¿no? Los número uno, Un poquito de uno presión. de los número uno en dobles, él estaba haciendo barra. Un poquito de presión para ganar María Angélica, ya tenemos que estarla despidiendo. Nos encantaría quedarnos hablando y aprendiendo muchísimo más. A mí me encanta el tenis, pero era malísima, entonces yo dejé de jugar. Pero Igual. sí, pero aquí las raquetas y todo me volvieron a emocionar. María Angélica, su familia, entiendo que es muy importante para usted. Y ahorita usted se va 5 meses solita, porque sus papás no pueden viajar y bueno, la pandemia no nos permite. Estar sola, ¿qué le va a aportar a usted? Porque va a hacer muchos viajes. ¿Cómo va a ser esa rutina? ¿Quién la va a acompañar? Porque toca cargar la silla, toca las raquetas, todo. ¿Cómo es el apoyo logístico para usted? Bueno, pues yo ya he hecho temporadas de más o menos 2 meses, también estando sola en Europa con mi entrenador argentino Fernando San Martín. Será un reto completamente para mí el estar 5 meses alejada de mi familia, pero también soy una persona que se considera muy fuerte y además de socializar muy fácil. He hecho ya amigos en Barcelona, soy de hacer amigos muy fácil, entonces sé que me va a ir muy bien. Y además que la familia de mi entrenador argentino que vive en Barcelona está también parte de mi familia y se ha portado muy bien en los últimos años en los que he ido, así que sé que van a estar conmigo igual en constante comunicación con mis papás. No, y además usted imagina el abrazo cuando vuelva de Tokio. Yo sí le voy a mandar la buena energía con una medalla y se encuentren en el aeropuerto, va a ser espectacular. Muchas gracias por tantas alegrías que usted le entrega a este país que necesita a diario alegrías y ustedes los deportistas son los encargados de traerlas. Muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad es muy importante para que nosotros como deportistas paralímpicos tengamos este tipo de espacio e invitar a todos los televidentes a que estén muy pendientes de toda mi carrera deportiva. María Angélica es la consentida de Canal Capital. Ella siempre que viaja, siempre que hace un torneo, allá estamos. Sí. Así que siga contando con Capital para por lo menos darle una voz de aliento, para que ella siempre nos contesta, siempre está dispuesta a darnos una entrevista, a contarnos qué está pasando, así que seguiré siendo la consentida. Muchísimas gracias por haber estado aquí, la despedimos y gracias a ustedes por haber estado aquí en esta Punto Invisible hoy hablando sobre apuestas, que es un poquito denso, pero también una cosa muy dulce y muy inspiradora como María Angélica Bernal. Nos vemos dentro de 8 días con más temas deportivos, pero recuerden que Mesa Capital sigue de lunes a sábado a las 8 de la noche, cada día con temas e invitados diferentes. También pueden repasar todos los programas de esta franja en todas nuestras plataformas digitales. Que descansen.